Bienvenidos a Pelota Naviera, la antesala oficial de los navegantes del Magallanes. A nombre de... Muy buenas tardes, fanáticos magallaneros, sean bienvenidos a una nueva antesala Pelota Naviera por acá por las pantallas de Magallanes TV. Una antesala muy especial porque hoy, acá en el José Bernardo Pérez de Valencia, se va a escenificar el primer compromiso entre los eternos rivales en esta temporada acá en la ciudad industrial y segundo entre los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes, y ustedes ya saben lo que eso significa. Ambiente, estadio lleno, buena pelota, eternos rivales. ¿Qué más podemos detallar de lo que significa esta rivalidad del béisbol venezolano? Y nosotros, por supuesto, como siempre, día a día, juego tras juego, mi gran amigo Joángel Rojas y un servidor Ángel Daniel Conde, vamos a estar acompañándoles durante los próximos minutos para hablar, entre muchas otras cosas, de la rivalidad más bonita del deporte venezolano y de cómo está la actualidad no solo del Magallanes y del Caracas, sino de la Liga Venezolana en general. Señor Ángel, bienvenido a su casa hoy, gracias a Dios, señor. Después de tantos días haciéndole la antesala con un clima muy benevolente. Sí, señor Ángel Conde, sea usted bienvenido, sean todos y cada uno de los fanáticos al béisbol venezolano y por supuesto de los Navegantes del Magallanes, bienvenidos aquí a su antesala naviera, a su casa también. El José Bernardo Pérez de regreso después de 3 días en la carretera, cerrando, gracias a Dios, señor Conde, cerrando un mes de octubre negativo y para... Que esperemos que ya se quede allá atrás. Sí, señor, esperemos que noviembre comience muy bien y que mejor marco para comenzar noviembre que con un Caracas Magallanes, que seguramente será otro duelo emocionante entre los eternos rivales. Ya metiéndonos un poco en, antes de hacer un poco el balance de lo que fue el mes de noviembre, por supuesto, meternos de lo que fue el juego de ayer. Un juego que es la radiografía exacta, completa, de lo que ha sido el Magallanes, lamentablemente, del mes de octubre. Sí, señor. Un juego donde Magallanes comenzó ganando con jonrón de Rutner Odor, jonrón de 2 carreras. Que se ha encendido con el bate, hay que decirlo. Y que cuando pensábamos que Magallanes iba a explotar temprano en el juego a Osmer Morales, le termina fabricando una tercera carrera, pero Magallanes, obviamente, como ha pasado en el resto de algunos compromisos, sobre todo de esta semana, la ofensiva se terminó diluyendo en el tiempo. Incluso después del 4º inning en adelante, Ángel, Magallanes no dio un hit. Solo en el del 10º episodio. Solo el del 10º episodio. Que inicialmente fue un toque de sacrificio de Andrelton Simmons y pudo llegar a la primera base. Así es. Pero eso es la radiografía de lo que ha sido el bateo de los Navegantes del Magallanes, que ha estado por momentos muy puntuales, que ha ido gota a gota, de 1, de 2 carreritas, solamente en un solo inning, que fue en el primer juego de la serie en Guatemala, donde fabricó 6 rayitas en un episodio. Es el único episodio grande que ha tenido Magallanes en toda la temporada hasta ahora. Y mira que la temporada ya va por la jornada número 12, hoy es la 13. Destacar, obviamente, la gran salida de Ricardo Sánchez. Sigue Ricardo Sánchez siendo ese lanzador junto a Junior Guerra que puede ir a largo. 6 entradas de Ricardo Sánchez, una gran salida también. Igual, por supuesto, que Bryan Mata el día anterior, que aunque fue corta. Fantástica apertura. Que aunque fue corta, le dio la posibilidad a Magallanes de... Lanzó 3 innings y no llegó a 30 picheos. Estuvo totalmente hermético, ya son 4 innings sin permitir incluso hits, porque ayer retiró a los 9 que enfrentó, contando su estreno en la campaña el pasado martes ante Caribes. Ya son 4 innings en los que ni siquiera ha permitido hits. Es que fíjate, también se vio el picheo ayer, que después de esos 3 innings de Bryan Mata, Heiker García dominó también el cuarto por la vía 1, 2 y 3, solamente dio un boleto en ese inning, y después recién conecta a Bravos de Margarita el primer hit en el 5º episodio. Y después hubo también un buen relevo de Jesús Paricaguán, que Heiker García permite la primera de Bravos de Margarita. Hubo un buen relevo de Jesús Paricaguán, que también permitió una carrera, pero lanzó 2 1/3. Y de ahí, pero en medio de todo eso, Magallanes no pudo hacer absolutamente nada a nivel ofensivo, lo que le permitió a Bravos irse acercando poco a poco en el marcador hasta ese 8º episodio, donde los Bravos de Margarita terminan empatando el encuentro con un boleto con base llena con Alex Claudio, muy polémico también. Sí, pero yo me quiero concentrar en lo que fue el juego y no las decisiones o las apreciaciones arbitrales. Luego del tambaleo inicial de Osmer Morales, incluso lo comentábamos,
en la antesala del día de ayer, que era un lanzador que normalmente le costaba iniciar contra Magallanes y que cuando Magallanes no lo aprovechaba al máximo en esos primeros episodios, tendía a sentarse más en la lomita y terminar completando por lo menos la ruta legal de los 5 innings, tal cual sucedió el día de ayer. Magallanes hizo las 3 carreras en los 3 primeros episodios, no aprovecharon en mayor medida nuevamente. Hubo ausencia de los batazos oportunos. Ya vamos a ahondar en detalle sí, ya más adelante. Le iba a dar un detalle de sí. eso. Y bueno, Osmer Morales a trompicones logró llegar al 5º episodio y de ahí en adelante el cuerpo de relevistas insular frenó en seco a la ofensiva naviera. Que lo que iba a decir el dato, dejaron un total de 14 corredores en las bases, de los cuales 11 fueron en posición anotadora. Allí estuvo parte de la clave de ese compromiso el día. Te iba a comentar que, bueno, 2 relevos espectaculares por parte de Bravo Margarita, uno de Claudio Custodio, de 2 entradas, y otro de Werner Leal también, que se vio muy bien. Quien a la postre se llevó la victoria. Se llevó la victoria, y en medio de eso Magallanes termina dejando las bases llenas en el inning 10, y con 3 en base y un solo out. Bueno, Diego Velázquez terminó bateando para doble play, para también, lo comentábamos ayer, Ángel, en medio de todo esto que estamos hablando, digamos que Magallanes merecía perder también, pero tuvo todas y cada una de las ocasiones. No aprovechó las oportunidades. No aprovechó, y cuando tienes la oportunidad con esta regla panamericana, que a mí en lo particular no me gusta para nada, pero cuando tienes la posibilidad de tener corredor en segunda y no anotas en 2 innings consecutivos, por supuesto le pones un peso muy grande a tu pichón relevista, y a mí me parece que la actuación de Henderson Franco ayer fue muy buena. Muy buena. Opino lo mismo. Muy buena, igual que la de Wilkin Rodríguez, pero voy a destacar la de Franco. De hecho, las 2 derrotas que tiene Franco en la temporada han sido en la misma situación. La primera fue en ese primer compromiso en Maracaibo, donde también se perdió en extra inning, y al final son carreras sucias, porque por esta regla panamericana en lo colectivo y en el pitcher se anota como una carrera sucia. Sí, señor. Y en esas 2 ocasiones me atrevería a decir que Franco no pichó mal en ninguna de las 2. Y te decía y te comentaba que más allá de que recibe el hit por el medio del campo, que deja en el terreno del Magallanes, Franco llegó tanto en el inning 10 como en el inning 11 con hombre de segunda sin outs, por la regla panamericana. Y estuvo muy cerca de poder incluso llevar el partido a otra entrada más. Y de hecho, una similitud con el primer encuentro, hace 2 días, el batazo ganador de Bravos de Margarita llegó luego de 2 outs y con el bateador en 2 strikes en la cuenta. Es lo que más duele también, que prácticamente en los 2 compromisos estuviste un strike de salir del problema en esa situación. Bueno, ya ahora viendo lo que es, por supuesto, el balance de lo que fue ayer, otra derrota por Magallanes, el 5º walk-off. 5ª vez que Magallanes es dejado en el terreno en 8 derrotas, y yo creo, hermano, habría que preguntarle a Tony. Seguramente habrán pocas estadísticas de esto muy puntualmente, pero esto debe ser un récord por un mes de octubre. Son 5 walk-off de 8 derrotas. Y además es la 6ª derrota por diferencia de una carrera. Situación en la que Magallanes presenta registro de 3 victorias y 6 derrotas. Y no sé en medio de toda esta evaluación, porque cada quien lo hará a su manera, no sé qué tan bueno o qué tan malo sea precisamente esto, porque mucha gente podrá decir, y yo he sido uno de ellos aquí en la antesala, bueno, todos los juegos han estado en la línea y todos los juegos han estado allí. Eso es una nota positiva. Pero no sé qué tanto. Lo negativo es que no terminas de aprovechar. Claro, exactamente. O sea, teniendo el juego allí en la línea, no terminas de aprovechar y dar el puntillazo final para tú poder llevarte la victoria y no el rival. Así mismo, tal cual. Por ahí hay un dato. Y lo difícil es que en cada una de esas derrotas, sí, la constante ha sido la ausencia del bateo oportuno, pero también han habido algunas otras cosas. Por ejemplo, hace 2 días la ofensiva hizo el trabajo, el bullpen no pudo aguantar la diferencia. En algunos compromisos la defensiva también tuvo responsabilidades en los resultados. Así que hay que tratar, más allá de que la principal razón por la que a Magallanes le ha costado conseguir victorias es la ausencia de los batazos oportunos, también tiene que ser consistente en cada uno de los aspectos del juego, en cada compromiso. Y nosotros en las primeras jornadas, más allá destacábamos, por supuesto, que Magallanes tiene los elementos y que sigue teniendo los elementos para jugar mejor, pero la temporada está empezando a avanzar, ya hoy es la jornada número 13, y siguen sin conseguir ese equilibrio que dé la posibilidad de sumar victorias. Más allá de las 2 victorias consecutivas, ¿verdad?, de esta semana, abriendo la semana,
Magallanes ha tenido muchísimos problemas, no solamente ofensivos, sino también a la hora de tomar ciertas decisiones, de ciertos elementos del bullpen. Magallanes va a tener que mejorar eso de forma rápida, porque el campeonato está avanzando, los equipos todos se están reforzando, al igual que lo está haciendo Magallanes, y la liga, por supuesto, cada día se está poniendo más competitiva. Pero vamos a ver un poco lo que es... Usted me adelantaba que tenía un dato por allí, por ¿no? supuesto, hay un dato. Lo vamos a ver en pantalla en este momento, cortesía, por supuesto, de nuestro gran amigo, que le enviamos un saludo, Tony Flores. Y estos son los peores octubres. Los peores inicios de temporada. Los peores inicios de temporada en el siglo XX, siglo XXI, el siglo en el que estamos actualmente. Para Magallanes. Para Magallanes, del 2000 para acá. Es decir, y entre esos tenemos 2001-2002. Este dato le va a encantar, hermano, porque comenzamos con 4-9 y Magallanes terminó siendo campeón. Claro. Así que... El 10º título. Ese es correcto, así que ese dato por ahí es muy bueno. Incluso Magallanes clasificó ese año como comodín en el 5º lugar con récord negativo. Luego tenemos del que ya hablamos en su momento, de la temporada 2005-2006, que en esa temporada Alfredo Pedrique se ausentó por sus compromisos y terminó llegando ya para los primeros de noviembre, y en ese récord 3-10 comenzó Magallanes clasificado, terminó clasificando y en el primer lugar. Y el otro inicio, no tan bueno, que comenzó en la 2007-2008 con 4-11, y Magallanes terminó eliminado. Así que hay una de cada una. Uno en campeón, uno como clasificado y otro como eliminado. Bueno, interesante, ¿no? Siempre repasar esos datos históricos, sobre todo cuando se está hablando de un inicio no tan positivo como el que está teniendo Magallanes en esta temporada, a pesar del gran equipo confeccionado que tiene. Entonces, bueno, va a ser interesante ver cómo termina este desenlace de Magallanes en el resto de la temporada. Muy interesante lo que en parte del dato allí, una de esas temporadas se pudo salir campeón, así que bueno. Que es el dato, el Claro. mejor dato que tenemos, ¿no? Bueno, pero, ¿qué le parece, señor Conde, si vamos directamente con lo que fue los resultados del día de ayer, de la jornada de ayer? Vamos a verla en pantalla de Magallanes TV. En jornada semicompleta, como a usted le gusta también. Porque ayer, lo que vimos allá en el estadio Guatamare de Nueva Esparta, Bravo devolvió a dejar en el terreno a los Navegantes del Magallanes 4 carreras por 3. Ahí ganó Werner Leal, como lo decía usted, señor Conde. Perdió Henderson Franco. En el estadio Monumental de Caracas, los Leones del Caracas también dejaron en el terreno a Cardenales de Lara con hit de Jonathan Daza. Allí el pitcher ganador fue Norwood Cudiño, y el perdedor fue de nuevo Hunter McMahon. Fue el perdedor, así que ya tiene esta semana ya 2 derrotas. Y los Tigres de Aragua derrotaron 5 carreras por 3 a los Tiburones de La Guaira en un juego que fue a entradas extras. Ahí volvió a ganar Ronnie Williams. Perdió Pedro García y salvó Cristian Alvarado. El Caribes Águilas, por lluvia, pospuesto. Y van a jugar doble juego hoy, además. Se va a jugar doble juego hoy, y ese compromiso que tú hacías referencia de Tigres y Tiburones se jugó el día de ayer en el estadio Luis García, Jorge Luis García Carneiro de La Guaira, ¿no? En el Fórum de La Guaira, así que va a ser interesante también cada vez que La Guaira vaya a jugar ese feudo, que también ha creado una bonita fanaticada en la liga. Pero ¿qué le parece si ahora repasamos cómo quedó la tabla de posiciones? No, pero antes de eso le voy a decir algo. No, dígame usted. Le voy a decir algo antes de eso. Porque hoy, por ejemplo, hay doble encuentro entre Caribes y Águilas pautado en el calendario. Usted sabe que Caribes está visitando el Luis Aparicio el Grande y el viaje es complicado, ¿no? ¿Cómo? De polo a polo. Yo quisiera saber, hermano, ¿a quién de ustedes ahí le va a meter su jugadita por apuestas Royal? Hermano, usted sabe que a mí no me gusta mucho ese tema de las apuestas, y en la pelota venezolana, que todo es tan difícil. No creo. Pero le digo que el dato que me llegó hace ratico me llegó un dato del señor Juan Pablo Carmona por el grupo que nosotros tenemos de WhatsApp. El señor Juan Pablo Carmona dice que, según los libros, alta y alta, 2 altas, que hoy va a haber lluvia de batazos allá en Maracaibo. Yo le dije que no sé, porque siempre es complicado el estadio Luis Aparicio el Grande, pero ese Juan Pablo Carmona metió sus fichitas ahí. Pero lo más importante, por apuestas Royal, apuesta y gana con nosotros. Sí, señor. Que es lo patrocinante oficial de la antesala Pelota Naviera, la antesala oficial de los Navegantes del Magallanes. Así mismo es. Que ahora sí. Vamos a ver en pantalla de Magallanes TV cómo quedó la tabla de posiciones luego de esos resultados del día de ayer. Nos presenta que Tigres Aragua sigue en el primer lugar con registro de 10-3, 3 juegos por encima de Águilas y Bravos, que como ven allí tiene registro de 6-5 y 7-6 respectivamente.
Por ahí está también Caribe de Anzoátegui en el cuarto lugar, al igual que Leones del Caracas con registro de 6 y 6. Luego en el sexto, Cardenales de Lara con 6 y 8 a 4 juegos y medio de diferencia del primer lugar. Luego está Tiburones en el séptimo con registro de 5 y 8. Y finaliza Magallanes cerrando la tabla con registro de 4 y 6 en ese último lugar. Tengo que decirle, señor Conde, antes de decirle, por supuesto, lo que va a ser la jornada del día de hoy, que obviamente nosotros grabamos la antesala un poquito más temprano, ya están abiertas las puertas del José Bernardo Pérez y me sorprende que hay mucha gente ya en el estadio. Claro, lo que pasa es que inicialmente el juego estaba pautado para las 5:30 de la tarde, sin embargo, en un comunicado oficial en la noche de ayer, luego de que terminó el juego de Magallanes, la liga hizo el cambio de horario a las 7 de la noche. Bueno, imaginamos que en parte por el viaje que iba a ser Magallanes desde la isla y porque además el juego en el Monumental entre Cardenales de Lara y Leones del Caracas inició muy tarde por culpa de la lluvia. Ese compromiso inició cerca de las 10 de la noche, entonces entendemos que el tema logístico y de descanso iba a ser importante y fue lo que tomaron en consideración para hacer el cambio de horario. Totalmente. Pero bueno, ahora sí vamos con el juego del día, el juego de la jornada. La jornada de hoy. Todo, hermano. Lo vemos a continuación allí en la gráfica que nos muestra nuestro productor Bernardo. Bernardo por el del Zorro, señor. Ajá. Y la jornada comienza a las 5 de la tarde en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay, donde Tiburones va a visitar a los Tigres. Esta vez cambiaron de sede el mismo encuentro. Aquí en el José Bernardo Pérez a las 7 de la noche, Leones visitando a Navegantes, transmisión de Meridiano Televisión y de One Baseball. En la isla de Guatamare. La isla. Sí, señor. Cardenales de Lara visitando a Bravo de Margarita con transmisión de IBC, y el doble encuentro que comienza a las 4 de la tarde, ya está por comenzar, ese Caribe visitando a Águilas del Zulia, que bueno, veremos en el calendario Sor Conde si mañana también juegan doble encuentro para reemplazar ese encuentro que no se jugó el día de ayer. Pero, wow, no resulta fácil, ¿no? Tener dos jornadas dobles en días consecutivos. Vamos a ver cómo. Pero el gasto logístico también es complicado, vamos a ver, ¿no? Cómo puede ser la liga para tratar de solventar esa situación de la mejor manera para cada uno de los equipos involucrados. Así que bueno, ya repasamos cómo quedó la jornada del día de ayer. Ya repasamos la tabla de posiciones. Acabamos de repasar lo que va a ser la jornada del día de hoy, cómo se va a estar jugando la LVP el día de hoy. ¿Qué le parece entonces si repasamos cómo va a estar alineando Magallanes? Por supuesto que sí, como siempre, todos los días, el line-up presentado en la voz de nuestro hermano Ángel Daniel Conde Trujillo. Allí la estamos viendo en la pantalla de Magallanes TV porque Eduardo Pérez sale de la siguiente manera con Nelson Rada como primero en el orden, jardinero central. Rockner Odor, el bate más encendido del equipo, va a repetir como segundo bate y segunda base. Regresa Ángel Reyes, que de alguna manera hizo un poco de falta, sobre todo el día de ayer. Va a estar como tercero y jardinero derecho. Eliezer Alfonso Jr., el otro bate encendido del equipo junto a Odor, va a estar como cuarto y receptor. Renato Núñez, quinto y primera base. Tucupita Marcano, el líder bate del equipo hasta ahora, va a estar como sexto y bateador designado. En el séptimo, Andrelton Simmons como campo corto, octavo Luis Suizbel, tercera base, y finaliza el orden ofensivo el novato Alexis Hernández como jardinero izquierdo, todos acompañados por supuesto por el abridor del día de hoy, el as de la rotación naviera, Junior Guerra. ¿Qué es lo próximo que vamos a repasar, señor Conde? También, como vemos en la siguiente gráfica, a continuación, el duelo de lanzadores hoy. Magallanes confiando en que Junior Guerra pueda dar la mejor versión, como siempre, o como estamos acostumbrados desde que está con los Navegantes del Magallanes, para lograr una victoria importante. Sí, señor. Viene de ver acción el pasado domingo en Maracay, ante los Tigres de Aragua, donde, bueno, a pesar de haber tenido una salida de calidad, cargó con la derrota. Recordamos ese compromiso el pasado domingo en Maracay, quedó con pizarra de 3-2. Dos de esas 3 carreras que permitió Junior fueron sucias, y eso obviamente le afectó en la decisión del compromiso para que cargara con su segunda derrota, pero no deja de ser una salida de calidad. Junior que mejoró considerablemente lo que fue esa apertura contra Lara, claro, contra Cardenales acá en Valencia, y bueno, sigue demostrando porque es el as de la rotación, ¿no? Ese hombre importante
dentro de los iniciadores del Magallanes, hoy a tratar de buscar su primera victoria de la temporada ante el eterno rival Leones del Caracas, a quienes enfrentó en 2 ocasiones la temporada anterior. Se llevó una victoria, acumuló 10 innings de labor, permitió solo 3 carreras limpias para dejar efectividad de 270. Es decir, que con el uniforme del Magallanes ha tenido buenas actuaciones contra el Caracas. Históricamente, Junior Guerra siempre, incluso vistiendo la camiseta de los Tiburones de La Guaira, tuvo muchísimas grandes aperturas ante los Leones del Caracas. Esperemos que hoy no sea la excepción. Por los Leones del Caracas, un foráneo. Sí, va el norteamericano J.C. Kiss. Va a ser apenas su segunda presentación de la campaña. La primera fue de solo 1/3, es decir, esta va a ser su primera apertura. Vamos a ver cómo puede encontrarse Magallanes con este rival en la loma. Lo que sí va a ser clave, similar a lo que se pudo ver el miércoles anterior en el Estadio Monumental Simón Bolívar, que Magallanes ataque temprano al abridor caraquista, porque usted lo adelantaba en esa ocasión. El bullpen que tiene Caracas no ha estado muy efectivo en este inicio de temporada. Y un bullpen bastante corto, además. Exacto, entonces si Magallanes puede atacar temprano al abridor Kiss, obviamente José Alguacil va a tener que hacer uso de sus relevistas muy temprano, y eso probablemente pueda ser un punto favorable para el Magallanes. Y recordemos que es un bullpen que ayer tuvo que lanzar muchísimo, incluido por ejemplo su cerrador Norwood Gudiño, que no sabemos hasta qué punto pueda estar disponible hoy o no, nos enteraremos quizás en un rato, pero que ayer por ejemplo Gudiño, que fue bateado, lanzó mucho en ese 9º inning. De hecho le empatan el juego a él y lo termina ganando. Sí, en este caso, esa fue la razón por la que Cardenales llevó el juego a extra inning. Es correcto. Entonces es un bullpen que viene con mucho desgaste en esta semana, es un bullpen que además es un bullpen corto, y es un bullpen que ha confrontado muchísimos problemas para hoy decir que quizás el talón de Aquiles de los Leones del Caracas durante esta temporada es precisamente su cuerpo de lanzadores. Sí, porque antes de la jornada de hoy, la ofensiva del Caracas es la mejor de toda la liga. Sí. Por encima de los 300 puntos de averaje largo. Así que, de alguna manera, el talón de Aquiles no ha sido todo el picheo, sino específicamente el bullpen. Su picheo abridor ha estado medianamente bien. Sí. Pero bueno, lo que venimos hablando acerca de su relevo. Así que la clave hoy para el equipo navegante del Magallanes, por supuesto, sacar al abridor melenudo lo más temprano posible, y además de eso, tratar de por fin, señor Conde, batear con corredores en posición anotadora, que bueno, creo que tenemos, no sé exactamente el dato, pero deberíamos tener por ahí código de área de Maracaibo, ahí en ese rubro muy puntualmente. Así que bueno, nosotros ya estamos llegando al final de esta antesala por el día de hoy, su antesala oficial de los navegantes del Magallanes Pelota Naviera, por supuesto a través de nuestras pantallas de Magallanes TV. Lo hacemos repasando como siempre informaciones. Una muy buena noticia para los fanáticos. Se reportó Carlitos Rodríguez. Ya llegó, ya está acá, ya está tomando su primera práctica, iniciando su preparación para lo que va a ser su estreno en la campaña, que según nos decía Carlito va a ser alrededor del próximo jueves. Sí es. Así que bueno, muy buena noticia para el Magallanes, para los fanáticos, uno de los preferidos de la afición, ya está finalmente acá. Y la otra noticia que íbamos a repasar es que recordamos que Alexis Hernández el día de ayer recibió un pelotazo en su brazo izquierdo, según nos comentaba el jefe de trainers del equipo, Antonio Balleste, no pasó a mayores, no tiene discapacidad física, solo fue un golpe, solo fue un susto, y está al pleno de sus condiciones. De hecho, por esa razón, Alexis Hernández repite por tercer juego consecutivo en la alineación. Así es, señor Conde. Bueno, no tenemos más nada que decir hoy, sino que vamos a ver si nos sacamos. Bueno, también invitarlos a que se suscriban. Claro, suscríbanse, sigan, por supuesto, activen las notificaciones del canal de YouTube Magallanes TV, que por supuesto tiene mucha información diaria para todos y cada uno de ustedes. Le decía, hermano, que no me echo un bañito, Margarita, pero vamos a ver sacar las malas vibras. En octubre nos quitamos la mala vibra, por supuesto, la sal, entre comillas, y a partir de hoy vemos otro Magallanes a partir, por supuesto, del 1 de noviembre. Esperemos que sí. Nos despedimos. Y lo hacemos como siempre, diciendo ¡que viva Magallanes! Pelota Naviera fue una presentación de